Buenas mi gente de YouTube y bienvenidos nuevamente a su espacio de tecnología. Este video va a ser bien especial para algunos suscriptores que me han pedido ya bastante a gritos de que traiga el tutorial que ya se tendría que haber traído hace mucho tiempo, de cómo comprar criptomonedas desde Cuba de una forma más fácil, directamente desde un exchange. Si no saben lo que es un exchange, a la hora de comprar y vender criptomonedas necesitan una plataforma donde poder comercializar las mismas. En este caso, las más famosas, las más utilizadas son Binance, lo que es Coinbase, lo que es KuCoin. Bueno, hay infinidades de exchanges para comprar y vender criptomonedas. Pero mi gente, siempre hay un pero. Para Cuba es un tema bastante especial, ya que estas plataformas piden verificación de documentos de identidad, ya sea pasaporte o carnet de identidad. En este caso, actualmente hay un exchange que ya está para los cubanos, sí mi gente, así como lo escuchas, y se llama Coinex. Vamos a aprender a registrarnos, vamos a aprender a utilizar Coinex, los pros, los contras y qué otro exchange yo les aconsejo usar en compensación con este Coinex también. El otro se llama L-Bank. Ya ambos dos hemos hablado de él en el canal bastante largo y tendido sobre estos dos exchanges, pero nunca hemos tocado a fondo cómo utilizarlos. Lo primero que vamos a hacer es, como siempre, los enlaces en la descripción para descargar cualquiera de estas aplicaciones, tanto para iPhone como para Android. La descargamos desde la tienda de aplicaciones. Si en tu tienda de aplicaciones, porque tienes una región la cual no admite la descarga de esta aplicación, te animo a que la cambies la región de tu tienda de aplicaciones, que es muy fácil, amigos. Simplemente vamos a los ajustes de nuestra tienda de aplicaciones, vamos a donde está nuestro perfil y buscamos región. Le damos a cambiar la región. En este caso podemos poner, no sé, cualquier país de Latinoamérica, ya que Estados Unidos es un poco más complejo el uso de los exchange, y ponemos cualquier país de Latinoamérica, puede ser Chile, puede ser Venezuela, Colombia, México, el que usted desee. Y luego esto nos va a pedir que pongamos dirección. En este caso vamos a poner donde dice, abajo del número de teléfono, donde dice ninguna. Rellenamos con cualquier dirección que nos inventemos, el código postal del país que usted utilizó como región, un número de teléfono inventado, da igual, y automáticamente le va a hacer el cambio de la región de su tienda de aplicaciones. Luego de hacer este cambio de tienda de aplicaciones, ya descargamos nuestra aplicación. En este caso vamos a descargar las dos, que son las que vamos a trabajar el día de hoy. En este caso Coinex y L-Bank, y nos vamos a registrar. ¿Cómo nos registramos? Como siempre, con nuestro correo Gmail. Nos registramos con nuestro correo Gmail, que es bastante fácil el registro. Simplemente vamos a donde dice Google y ponemos nuestro correo Gmail ya registrado. Ya estamos en la aplicación, muy fácil el registro. Lo próximo y lo más importante a hacer, en este caso con Coinex, es verificar nuestros documentos de identidad. Vamos a donde dice verificación y vamos a rellenar este campo. En este caso, ¿qué nos va a pedir? Nuestro nombre con apellidos, fecha de nacimiento, nuestro número de carnet. En este caso, si tienes pasaporte, pon tu pasaporte. Yo lo hice con el carnet de identidad de Cuba, porque no todo el mundo tiene un pasaporte en Cuba, pero sí todo el mundo tiene un carnet de identidad. Yo lo hice y fue súper rápido, mi gente. No se demoró ni 5 minutos en que me llegara la verificación de que ya mi cuenta había sido verificada. Subir la foto por ambos lados, por ambas caras de nuestro carnet de identidad, que se vea legible, mi gente, para que no tenga ningún tipo de error. Y luego de esto nos va a pedir una selfie de nuestras caras. Ya enviamos estos documentos y verificada nuestra cuenta. Posterior a esto, para mayor verificación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenar todo lo que tenga que ver con la seguridad de nuestra cuenta. En este caso, lo que es verificar nuestro correo electrónico, verificar nuestro número de teléfono, y todos estos pasos nos va a pedir confirmación de nuestro correo electrónico, donde nos va a llegar un código de 6 dígitos, el cual vamos a tener que poner. Otro paso para verificar nuestra seguridad y que nuestra cuenta esté bien segura es descargarnos el autenticador de Google. Si no sabes lo que es el autenticador de Google, es muy fácil. Vaya a la tienda de
aplicaciones y ponga autenticador de Google, se lo descarga y este es una llave de acceso, la cual si la persona que está tratando de acceder a tu plataforma, a tu exchange, no tiene este autenticador, no va a poder acceder. Es un parche de seguridad añadido y es bien fácil configurarnos. Nos va a dar una llave de acceso, la cual vamos a crear en nuestro autenticador. En el signo más agregamos un autenticador, ponemos un nombre, en este caso vamos a poner la plataforma que vamos a utilizar, que es CoinEx, y abajo pegamos esta llave. Ya creada nuestra llave de autenticador, simplemente la vamos a copiar y tienes un tiempo determinado para copiar y pegar dentro de la plataforma. Creado este parche de seguridad, creado la verificación y todos los pasos de seguridad, ya lo próximo es cómo vamos a comprar las criptomonedas desde Cuba. Bueno, CoinEx hace unos días, hace unas semanas, abrió la posibilidad de comprar en el P2P, el cual ya hemos hablado anteriormente, que es la compra y venta entre personas, de persona a persona. Abrió para los cubanos, en el cual se puede comprar con CUP. ¿Y cómo con CUP me vas a decir? Bueno, hay métodos para poder transferir estos CUP, ya sea por transfer móvil o por transferencia bancaria con las tarjetas que hay en Cuba. Vamos a donde dice P2P, lo primero que nos va a pedir es que estemos verificados, ya lo hicimos anteriormente, y luego de esto vamos a escoger qué es lo que vamos a hacer, si comprar o vender. Vemos las ofertas, en este caso vamos a comprar y las ofertas van a rondar desde los 300 CUP en adelante, pero puedes comprar menos de 300, depende de la oferta del vendedor. Entonces, ¿qué me certifica a mí de que tanto el vendedor como el comprador van a depositar en este caso las criptomonedas o la transferencia bancaria hacia el vendedor? Bueno, en este caso de esto se encarga el exchange, la plataforma, que tiene un método de seguridad, el cual cuando tú como vendedor pones los USDT o las criptomonedas en venta, ellos, los exchange, toman esa criptomoneda y la ponen en custodia, y hasta que no se certifique, no se verifique que el vendedor y el comprador están de acuerdo, en este caso el comprador hizo la transferencia y el vendedor certificó de que le obtuvo esa transferencia, ambos dos certifican de que todo esté en orden y la plataforma entrega las criptomonedas. Entonces esto es lo que se basa un exchange, en poder facilitar la seguridad y que todos, tanto el vendedor como el comprador, se vayan satisfechos de su compra. Bueno, luego de hacer esto, de que ya tú como comprador tengas tus USDT o tus criptomonedas, ¿cómo los retiramos del exchange? Este es el pero que voy a poner con este exchange de CoinEx, que tiene unas comisiones de transferencias de red un poco altas. Claro, porque para tú retirar de un exchange tienes que retirar por una red. En este caso una red que puede ser TRC20, puede ser BIP20 o puede ser Polygon o alguna de estas redes. En este caso las más utilizadas es TRC20 para el USDT. Y aquí es donde entra el pero, en el cual CoinEx tiene una comisión de $6 de retirada por transferencia de USDT. Bastante alta esta comisión. No da negocio ni para ti como cubano ni para ninguna persona en el mundo hacer este tipo de comisiones de transferencia. Entonces, ¿cómo podemos solucionar esto? Bueno, lo que vamos a hacer es retirar estas USDT hacia otro lugar. ¿Y hacia dónde? Bueno, Elebank, ese exchange que te comenté anteriormente, ese exchange tiene buenas comisiones de retiro de USDT, pero ya las tenemos, ya tenemos nuestros USDT que compramos por el método P2P en CoinEx, que ya está habilitado para cubanos. Tenemos nuestras criptomonedas y si queremos retirarlas por una red que no sea TRC20, la podemos retirar desde CoinEx. Pero si necesitamos retirarla hacia una red que sea TRC20, bueno, en este caso lo vamos a transferir hacia Elebank. Y desde Elebank, con la comisión de transferencia de solamente un USDT, ya vamos a poder retirarlo hacia la plataforma que querramos. En este caso, pongamos un ejemplo, lo que es el juego este que comentamos anteriormente de Epic Ballad, en el cual solamente acepta depósitos en red de TRC20. Y ya por este método podemos como cubanos comprar los USDT en CoinEx, mandarlos hacia Elebank y desde Elebank ya transferirlos hacia la plataforma que nosotros querramos. Mi gente, este es el método que yo les quise traer en esta ocasión.
un breve resumen de cómo operar estas criptomonedas en Coinex y también desde Elebank. Si tenemos estos dos exchanges para trabajar desde Cuba, perfecto, ningún problema para poder acceder a compras de criptomonedas desde Cuba. Como siempre, los animo a que se suscriban, me dejen un buen like que se agradece muchísimo. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, déjamela por la cajita de comentarios que yo encantado de responder tu consulta. Sin más, nos despedimos hasta un próximo video. ¡Chau!